Hoy en Proyecto de Título vamos a hablar acerca del diseño experimental, los resultados esperados y las conclusiones del trabajo de titulación. En primer lugar, una vez que su tema ya fue aprobado, es muy importante poner manos a la obra y desarrollar las actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados y comprometidos. Así que debemos explicar cómo llegar a estos resultados, porque no sirve que un resultado aparezca en nuestro trabajo sin que se haya definido los mecanismos, los procedimientos, las etapas o los procesos que usted siguió para obtenerlos. Así que en primer lugar debemos poder mirar nuestro trabajo, nuestra memoria de titulación en el campo de la ingeniería, como una aplicación del método científico para resolver un problema en particular, o varios, o una cuestión general. Lo importante es que sea aplicable a varios sistemas particulares. Entonces utilizamos en forma esquemática esta lógica, considerando nuestra memoria de titulación como un experimento, el cual consiste en los principales procedimientos para conseguir el objetivo final y los secundarios planteados. Mirando este esquema, entonces, nosotros partimos de un conocimiento previo, que es el que les ha dado la carrera que está estudiando, y además, en particular, el estado del arte y la búsqueda de antecedentes que usted realizó sobre el tema, para luego formular la guía, la hoja de ruta a seguir a través de su trabajo. Y esta puede ser dada por una hipótesis o una pregunta de investigación, o bien por objetivos. En el caso de nuestra universidad utilizamos el modelo de los objetivos. Luego hay que trabajar. Entonces tenemos estos tres bloques que tenemos acá, que son definir exactamente el trabajo a realizar a través de la definición de condiciones externas a nuestro sistema, denominadas condiciones ambientales, que son variables y efectos que existen, pero que van a ser despreciados en nuestro estudio. No porque carezcan de importancia, sino por agotamiento del mismo. Por otro lado, lo que sí vamos a estudiar, las variables internas de nuestro sistema y cómo las vamos a medir. Es muy importante hacer esta relación directa, porque si una variable no tenemos cómo medirla, entonces esto ya tendría que ser motivo de reflexión si la vamos a considerar como variable del sistema o la vamos a dejar como una variable ambiental. Finalmente, ¿cuál va a ser el método de validación o verificación del trabajo? Si esto es todo correcto, finalizamos el diseño, y si no, tenemos que ir a revisar, como dije antes, algún evento anterior. Entonces, volviendo a la idea de un resultado, busqué la definición, el efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación, según la Real Academia Española. Y sus sinónimos son consecuencia, fruto, efecto, hallazgo, producto. Entonces fíjense que resultado no solamente aquello que obtenemos a través de una operación intencionada, sino que también puede ser simplemente la consecuencia de un hecho o de una deliberación, como lo es el estado del arte. También puede ser un producto, si generó un manual, si generó una simulación. Por tanto, los productos que se obtienen a través de una investigación de este tipo, científica técnica, el tipo o la clasificación de los resultados es tan diverso como los objetivos que se plantean. Así que bien, ahora cómo los presento. Idealmente, siguiendo el orden del capítulo método. Si bien este no es un capítulo, pero usted tiene ya definido una estructura según el esquema que sugerimos. Y luego le sugiero comenzar por la descripción general de la muestra. Si este es un experimento, ya dijimos que no necesariamente lo es, pero si yo lo miro así, yo debo definir esto. También elegir aquellas cifras relevantes o aquellos resultados que aportan al cumplimiento y a la evidencia del cumplimiento del objetivo de la investigación. Y no todos los que pueda obtener.
Por eso es que aquí está este mensaje que nos dice ella, la cantidad no es calidad. Examine la distribución de cada variable. Podemos usar herramientas estadísticas como el uso de medias, medianas, distribuciones de probabilidad, desviaciones estándar, entre otras. Determine la asociación entre variables a través de alguna correlación, si es que corresponde. Esto es muy importante para el análisis de los resultados. Un resultado, si bien tampoco debe presentarse sin escribir cómo lo obtuve, tampoco debe faltarle el análisis inmediatamente posterior. Por tanto, si yo obtuviese algo como esto, como resultado, y lo decido presentar porque es relevante, entonces el análisis no puede ser que la variable crece en forma a través del tiempo, ¿ya? Es mucho más interesante poder decir cuál es, por ejemplo, el valor promedio, ¿ya? O si puedo sacar de acá que esto tenga alguna distribución de probabilidad o alguna ecuación que represente esta evolución, ¿ya? Entonces eso es importante, no repetir lo que mi ojo ve, sino sacar un provecho un poquito más allá. Por otro lado, hay muchas formas de presentar resultados. Yo mostré una que es muy básica, pero estamos bastante acostumbrados a presentar gráficos en 2 o 3 dimensiones. Sin embargo, no descartemos el uso de otras herramientas, por ejemplo, un esquema por etapas, que si bien no tiene que ser tan lúdico como esto, pero sí presentar etapas de un proceso y las relaciones que hay entre ellas. También podemos usar un checklist en caso del cumplimiento de cierta normativa, por ejemplo, histogramas, diagramas de torta cuando asociamos ciertas variables o cuando observamos un antecedente. También es un resultado la simulación computacional que usted hace, ya sea en un programa como Dixieland, Simulink, o sea, el esquema que realiza el PNID que efectúas para generar tu propuesta, entonces eso también es un resultado intermedio, pero es un resultado. Eventualmente, si tu trabajo va dirigido a usuarios humanos, también podría ser algún tipo de evaluación de grado de satisfacción. Si trabajas más bien con esquemas económicos, entonces podrías hacer un esquema PBR o presupuesto basado en resultados, en donde cada una de estas etapas se defina en forma específica. Y finalmente, el uso de tablas. Todas, sin excepción me atrevería a decir, las memorias de titulación de ingeniería tienen tablas. Y si bien nuestro template indica que tanto el tipo y tamaño de letra debe ser igual que el texto, yo recomiendo que usted pueda destacar y diferenciar, por ejemplo, los encabezados con otro color, ¿ya? Utilizar bordes si quiere distinguir con mayor precisión alguna fila o columna. Colocar en negritas o resaltar aquellos que son resultados dentro de la tabla más generales, más globales, e incluso con otro color de letra más destacado, como un color rojo o magenta en este caso, los resultados finales. Así entonces esta tabla no tiene por qué ser una tabla plana, sino que va a ser una tabla que guía al lector a ver primero lo más importante, los resultados finales, y luego, si gusta, ir revisando los parciales, ¿ya? De esta manera, entonces, nosotros tenemos ya varias opciones para presentar resultados. Hay muchas más. Yo quise mostrar aquí unos ejemplos. Cuando hagamos el análisis, podemos hacer uso de la lógica del análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Más que colocarlos dentro de nuestro documento escrito, utilizarlo como herramienta, un borrador, una hoja al lado de nuestro trabajo que permita más o menos sacarle provecho al resultado obtenido y no solamente mostrar los aspectos positivos, ¿sí? No tratar de mentir,
Eso no es lo ideal. En un trabajo de investigación académico lo que importa es conocer todos los aspectos, incluso si nosotros obtenemos un caso de éxito para la herramienta propuesta en la situación 1 y 2 y falla en la situación 3, eso es aún más interesante que solo mostrar las situaciones de éxito. Entonces no tratemos de ocultar bajo la alfombra resultados fallidos, todo lo contrario, eso refleja hasta dónde llega la aplicabilidad de nuestra propuesta. Entonces no hay nada maravilloso que haga milagro. Ahora tenemos que escribir unas conclusiones. Entonces yo saqué este cuento de un concurso denominado Santiago en 100 palabras, ¿tá? Y les voy a pedir que lo lea. Y me den cuál es el mensaje que hay detrás de este cuento. Porque con esa misma lógica tenemos que leer nuestra propia memoria de titulación y elaborar la conclusión. Entonces, como esto es un video grabado, yo voy a decir cuál es el mensaje que hay detrás de este cuento. Bueno, que está escrito con muy mala ortografía. Eso es obvio, es evidente. Quizá las primeras 2 palabras me di cuenta. Sin embargo, es necesario decirlo obvio. Y luego podemos hilar más fino y decir, ok, está escrito con mala ortografía porque tiene 1/3 de las clases de lenguaje que debería, porque el colegio no es particular y por tanto no obliga a que las clases se cumplan, o la profesora de lenguaje no les enseña bien, o tantas cosas más la madre tampoco le ha enseñado, o tal vez el chico tiene un problema de lenguaje, y muchas cosas más, dentro de las cuales hay mucho de nuestra opinión, porque esto es un cuento. En el caso de una conclusión, tenemos que evitar juicios de valor y simplemente dar evidencia de lo ocurrido. Entonces, con esta misma mentalidad, nosotros podemos elaborar la conclusión de nuestro trabajo y separarlo en 2 partes globales, que son las perspectivas futuras. Entonces, en primer lugar, la conclusión final debe ir directo al grano, debe mostrar lo evidente a través de la evidencia del cumplimiento del objetivo general. Una vez más, tenemos que recoger los objetivos y poder ver cuál es la evidencia de que lo cumplimos. Dentro de esta parte 1, se separa en 3 partes más. La primera es esta, la evidencia del cumplimiento del objetivo general. Luego, ir desglosando la explicación de cómo fui consiguiendo los objetivos específicos, que son los escalones que me permitieron llegar al final, y cerrar reforzando o reafirmando el cumplimiento integral de los objetivos. O sea, como que me devuelvo, ¿sí?, a donde empecé. De esta forma me queda una conclusión completa, concreta, directa y redondita. Después tenemos las perspectivas futuras. Una conclusión de un trabajo de ingeniería no puede quedar allí. Debe poder ser usted capaz de mostrar qué cosas se pueden hacer a partir de su trabajo. Nuevas investigaciones, implementaciones, si llegó solo a la etapa de simulación, o ampliaciones, productos, publicaciones, incluso ejecuciones de proyectos de ingeniería. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que termina tu trabajo. Y eso es bueno que quede acá reflejado. De esta manera, entonces usted puede ver que para elaborar la conclusión de su trabajo de titulación no es necesario inspirarse, sino tratar de ordenar todas las ideas de esta forma. Para lo que viene, vamos a hacer un pequeño avance en la memoria de titulación, ya que esta fue preaprobada, y debe entonces hacer la tarea número 6, que consiste en identificar el trabajo como siempre, describir un breve bosquejo de los aspectos cualitativos y cuantitativos más importantes, definir una estructura experimental
listar los resultados esperados más importantes y cómo los vas a presentar, y escribir una conclusión hipotética del trabajo, solo la principal, es decir, solamente esta, de unas 4 o 5 líneas, para ver tu forma de redactar más que nada. Esto tenemos plazo de una semana. Eso es todo, muchas gracias.